Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 5 de septiembre del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a tratar un tema que dio muchas vueltas en las redes sociales y en la opinión pública y que el fondo es el daño que se pretende hacer a personas en las redes sociales. También hablaremos del inicio del diálogo convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, con las fuerzas políticas del país. Todo esto y una interesante conversación con Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana, serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Miren, esta semana el país fue impactado y si se quiere hasta viralizado un video que aparentemente se filtró por parte del ex general o del general retirado, el amigo Juan Manuel, ahora borro el apellido, ex director, el director del COE, quien aparentemente, Juan Manuel Méndez, quien aparentemente en uno de esos grupos se le fue, pero que el video en realidad, aparte de no tener ningún elemento pecaminoso, era un video jocoso cargado de cosas buenas y positivas. Y que no era más que un video que él le mandaba a su esposa y que ésta aparentemente no recibió, sino otra persona que decidió o intentó hacerle daño al general Juan Manuel Méndez. Y yo quiero hacer este comentario sin la chabacanería que mucha gente lo ha abordado, sin la morbosidad que mucha gente lo ha abordado, sino con el fondo o el trasfondo de lo que significa un mal uso de las redes sociales cuando usted pretende hacerle daño a una persona. Este tema ha involucrado no solamente al general Méndez, sino hasta senadores, específicamente en el caso del Torito, quien tuvo un pequeño match con el general Juan Manuel Méndez, pero que al final de todo esto, de todo el daño que se le pretendía hacer al general, él ha resultado beneficioso y ganancioso. ¿Por qué? Bueno, porque él dio las explicaciones sin tenerla que dar, porque yo no era partícipe que la diera, pero bueno, él dio las explicaciones y explicó, valga la redundancia, el motivo del video a su esposa, que tiene un salón, que él estaba comiendo sandía, y actuando como lo que él es, una persona decente y de familia, yo que le conozco, el general quiso decirle a la sociedad el porqué y el propósito del video. Video que motivó a tantos a decir cosas positivas de eso, incluyéndome a mí, que dije de manera jocosa que el general nos había puesto en una situación difícil frente a nuestras esposas porque ahora ellas quieren que le den ese tipo de amor y de cariño. Pero cerré mi tweet con un mensaje, y es que en momentos de guerra, de cómo está el mundo y el país, no es verdad que un mensaje de amor entre una pareja puede ser desalentador, odioso y demás. Y miren cómo hoy el general se convirtió en un exponente de una costumbre que quizás hemos perdido mucho, de ser amorosos, de ser cariñosos, de expresar los sentimientos
y él hoy se convierte en, sin dudas, en el protagonista de esta acción. Y qué bueno que esto pasara en el fondo general. ¿Usted sabe por qué? Porque usted le ha abierto los ojos a muchos. Porque usted le ha demostrado a la gente que usted es humano, que a usted le gusta cantar, veo que le gusta su vinito, le manda su mensajito a su esposa y eso es bueno. Yo creo que todas esas buenas costumbres van a convertirse en un aporte a la sociedad dominicana. Y qué bien que usted no solamente ha aportado desde el COE, que mucho bien y mucho bien y mucho bien ha hecho. Qué bueno que no fue como un meme que dijeron el otro día que cuando lo ven a usted se asusta porque usted va a anunciar algún ciclón. Qué bueno, general, y véalo así, que hoy usted es viral porque mandó un mensaje de amor, tierno, de cercanía con su esposa. Y a aquellos que han pretendido manchar una trayectoria como la del general Juan Manuel Méndez, véanse en ese espejo. Miren hoy cómo el general es admirado por todos, porque quizás vestido de militar, como siempre lo veíamos, nos daba otra imagen y vemos que es una persona de carne y hueso, que se enamora, que piropea, como lo hacemos todos, que manda un video sano, no quizás como muchos de los que lo han criticado, que se dedican quizás a mandar otro tipo de videos y demás. Y es penoso que tengamos que perder tiempo para resaltar una acción buena, para defender una acción importante que va en aras de la unión familiar. Es penoso que el morbo de la mayoría de la gente que ha querido viralizar ese video nos obligue a nosotros a destacar las buenas acciones de una familia. Es penoso que como va esta sociedad en algunas cosas, tengamos hoy que dar explicaciones de que un señor que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir el COE, le mandara un mensaje a su esposa y la gente ha querido ya irse por donde no es. De manera, general Juan Manuel Méndez, que les reitero mi admiración, les reitero mi respeto y le confieso que me inscribo dentro de los que usted ha puesto a pensar de que hay que ser más cariñoso, de que hay que ser más amoroso, de que hay que tener más cercanía y empatía con sus parejas en ese sentido. Eso lo pienso yo y como yo hay miles. Qué pena que en medio de una coyuntura como la que estamos viviendo, donde vemos morir a miles, a millones de ciudadanos en el mundo, las acciones positivas, buenas, amorosas, cálidas, la trabajemos con el morbo que lamentablemente ha caracterizado, y lo digo a boca llena, y están dañando las redes sociales, que agarran a cualquiera y en 2 minutos los hacen trizas, una serie de individuos que se dedican a eso. Y a los que se han puesto a responderle al general, que tienen funciones públicas, concéntrense en lo que tienen que hacer. Porque ustedes en algún momento tendrán que rendir cuentas a sus electores, en el caso de los que son electos, y a sus superiores en el caso de los que son designados. Miren, el presidente de la República, en su alocución de la semana pasada, donde rindió, de la semana antepasada, perdón, donde rindió cuentas al pueblo dominicano, anunció que se estaría convocando a los líderes políticos de la sociedad, de la iglesia, a través del Consejo Económico y Social. Y así se realizó.
Vimos en una primera reunión con mucha camaradería a los integrantes del Partido Revolucionario Moderno, a los integrantes del PLD, a los integrantes de la Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista, del PRD, a Guillermo Moreno, a la sociedad civil, a la iglesia. Lo vimos con buenos ojos porque independientemente de quién proponga X o Y acción o reforma, tenemos que celebrar que nuestro liderazgo político, nuestro liderazgo nacional, tiene la capacidad de sentarse en una mesa a dialogar, a discutir los temas y las reformas que se entiendan prioritarias para encarrilar a la República Dominicana por senderos de institucionalidad y de desarrollo. Y por eso se los dije aquí hace 2 semanas. Celebré que el líder de la República Dominicana, en su condición de presidente de todos, que es el presidente Luis Abinader, asumiera las riendas y el liderato para sentar las bases de una vez y por todas, tener puntos neurálgicos del día a día de nuestro país, tener ya más o menos una visión definida con el concurso de todos los sectores productivos de la sociedad dominicana. Yo creo que el hecho que sentemos a todo el liderato nacional en una mesa brinda confianza, brinda seguridad, pero sobre todo nos deja muy claro de que las cosas se pueden lograr, de que las cosas con buenas intenciones se pueden viabilizar. Y eso fue lo que vimos en el inicio del diálogo entre las fuerzas vivas del país, que tuvo un punto interesante y fue la aclaración del presidente Luis Abinader de que no iba a aceptar nada concerniente al nivel presidencial en las reformas que él plantea para, desde su punto de vista, lograr una real independencia, por ejemplo, del Ministerio Público, para lograr una real fortaleza institucional, no iba a permitir que se tocase nada concerniente al nivel presidencial y a la elección o al método y demás. Y eso habla muy bien de las intenciones que tiene el presidente de la República en torno a las reformas que hay que implementar para hacer más fuerte nuestra Carta Magna. Y yo creo que es un momento importante. Yo les decía en otro comentario que hice que el presidente jugó una pelota política inteligente e interesante, porque iba a desnudar a aquellos que usan la política simple y llanamente para beneficiarse de manera particular o partidaria, pero que también iba a permitir saber cuáles son los sectores políticos, privados, de iglesia que realmente les interesa o les interesan que se hagan y que se lleven a cabo las reformas para modernizar este Estado. Entonces, cuando usted ve que el presidente pone una raya, traza una raya donde dice esto no lo voy a permitir, te indica a ti que la intención es sana, que la intención es buena y que lo que se quiere desde el gobierno dominicano es consensuar temas. ¿Para qué? Para que la sociedad dominicana salga más fortalecida, para poder de una vez y por todas decir que las instituciones son confiables. Y eso hay que celebrarlo sin importar partido político,
que a usted le caiga bien o mal el presidente Abinader y su partido, que usted comulgue con Danilo, con Leonel. No, ahí hay que ponerse a una y vender la imagen con acciones que vimos de Carolina Mejía y del secretario general Charlie Mariotti del PLD abrazados. Porque al final, de lo que se trata es de que no importe quién gobierne en el futuro, si siga el presidente Luis, si gane el blanco, el morado, el rojo, el verde, el azul. Hay que garantizar, y lo escuché el pasado jueves en una entrevista del presidente, hay que garantizar que las prácticas viejas no se repitan. Hay que garantizar que al Estado no se le vea como un botín. Hay que garantizar que no haya gente que entienda que las instituciones son de ellas y que tienen que crearla a su imagen y semejanza. No, no, no. Las instituciones son instituciones. Y eso se puede lograr con el consenso, con la decisión y con la visión del sector productivo, político de la iglesia, encabezado por el presidente Luis Abinader. De manera que saludamos este inicio del diálogo. Vamos a ver qué propondrá el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Reformista, qué propondrá el PRM, qué propondrá el gobierno, y de seguro que va a primar el consenso y el deseo de fortalecer la República Dominicana. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana. Vamos a hablar de los planes, de su evolución y de las cosas importantes que se están haciendo desde allí. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, a quien damos las buenas noches este domingo en Precisando. Viviana, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en la noche de hoy. Un placer estarle acompañando. Viviana, vamos a empezar, y te lo decía fuera de cámara, porque mucha gente escucha el nombre, muy activo, mucha acción desde Pro Dominicana, pero no sabe lo que es Pro Dominicana en su esencia. De entrada, ¿qué es Pro Dominicana en la República Dominicana? Pro Dominicana es la organización que se encarga de promover las exportaciones y facilitar todo el proceso de instalación de empresas de inversión extranjera directa en el país. Tenemos dos roles fundamentales en la economía que de alguna manera u otra contribuyen a este proceso de recuperación que hemos venido llevando a cabo como país a pesar de la pandemia, pero que sobre todo facilita el proceso de internacionalización de las empresas dominicanas, pero al mismo tiempo ayuda a esos procesos de transferencia de tecnología, de elevar la calidad de la inversión en el país y de diversificar los proyectos que se instalan en el país, tan variados como energía, infraestructura, hotelería, entre otros sectores que son parte del día a día. Es una especie de captación de inversiones para que se instalen en la República Dominicana, pero ¿eso qué significa después de? ¿Se hace esa gestión? ¿Tú lo acompañas como Pro Dominicana hasta un punto? ¿Cómo es esa dinámica? Mira, en materia de inversión, y qué bueno que tocas ese punto, y sobre todo el punto del acompañamiento, Pro Dominicana provee servicios gratuitos a todos los inversionistas. Okay. Es decir, desde asistencia técnica en el proceso previo sobre las informaciones que necesitan de un determinado sector, toda la inteligencia comercial, los incentivos que existen en el país con el propósito de desarrollar determinados sectores que van desde las zonas francas, como también las empresas de desarrollo fronterizo, la industria hotelera, los desarrollos de grandes infraestructuras, la posible participación de empresas en proyectos grandes de transformación de la matriz energética, o la participación, por ejemplo, de empresas del sector privado del ámbito internacional, evidentemente en esos proyectos nuevos y novedosos que nos traerán las alianzas público-privadas. Las famosas APP. Que es uno de los puntos con los que salimos
evidentemente a promocionar el país con oportunidades de inversión concretas en determinados sectores. ¿Qué papel juega, Viviana, y tú que vienes del sector privado y sabes que esto de la economía verde y demás, que son requisitos que ponen los inversionistas y en países como los nuestros que no está muy desarrollado este tema? ¿Cómo manejan esa parte ustedes, sobre todo lo de la sostenibilidad? Mira, evidentemente el inversionista siempre decide y concibe cómo va a hacer su inversión. Pero hay dos elementos importantes, no solamente la economía verde, sino también la economía azul, que es la que se refiere a todo el tema de la preocupación por el océano y es otro de los puntos de tendencia que se están analizando y gestando como un eje transversal a lo que serían los distintos proyectos, dependiendo evidentemente de su naturaleza. Pero sin lugar a dudas, cada día más, y lo veíamos el otro día con una de las empresas que invierten en el país, particularmente el caso de Cemex. Cemex expuso en un foro que hicimos a inicios de esta semana con la Cámara Dominico-Mexicana, y ellos decían, mira, la sostenibilidad medioambiental y los proyectos relacionados al tema ecológico antes eran parte de los programas de responsabilidad social de la compañía. Ahora son un eje estratégico en todo el circuito de operación de nuestra compañía, desde el proceso operativo hasta el proceso de producción del producto y cómo esos productos impactan el medio ambiente y cómo hacer ese plan de remediación en caso de que haya algún tipo de impacto ambiental. Desde hace ya algunos años la República Dominicana ha estado trabajando en el tema de sostenibilidad medioambiental. Este año hay una participación importante del país en lo que es este foro, el COP, pero sin lugar a dudas, cada día más las empresas empiezan a explorar no solamente cómo pueden operar mejor, sino cuál es la política medioambiental que rige el estado donde se van a instalar. Es decir, que esa combinación de ese trabajo en equipo, de alianza público-privada, es un factor fundamental para que las empresas se instauren en el país con una visión mucho más sostenible, pero al mismo tiempo nosotros como país demos los pasos hacia adelante desde el punto de vista de la gestión medioambiental, tomando en cuenta el gobierno central y evidentemente los gobiernos locales que juegan un rol fundamental en el desarrollo. Y tú vienes de un gobierno local. Exactamente, desde el punto de vista del desarrollo. Pero justamente por esa visión de venir de un gobierno local, pude visualizar la importancia del involucramiento de los municipios en el desarrollo económico de la municipalidad de su provincia. ¿Por qué? Porque la ley 176-07 atribuye competencias específicas a los ayuntamientos para el desarrollo local, que entre tantas competencias a veces queda un poco diluida, pero cada día más nos damos cuenta cómo el mejorar los indicadores de gestión dentro de las municipalidades incentiva la instalación de proyectos de inversión. Aquellas municipalidades que tienen trámites mucho más difundidos, transparentes o son más ágiles en sus procesos de permisología, esto se traduce en una confianza del inversionista a invertir en una determinada localidad. Y una de las cosas que creo que es fundamental es ver esa posibilidad de, a través de la inversión extranjera directa en el país, democratizar y derramar el desarrollo en cada provincia de la República Dominicana. Te iba a hacer una pregunta en el ámbito que tocaste hace un momentico. La burocracia es uno de los grandes obstáculos que tiene la inversión. Burocracia en medio ambiente, para ponerte un ejemplo, en las alcaldías. ¿Cómo se ha ido manejando esa parte? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha avanzado? ¿Se han hecho reformas? Nosotros tenemos un proyecto sumamente interesante que es una ventanilla única de inversión que entra como una de las ejecutorias que se deben implementar dentro del plan que ha anunciado el presidente y que ha sido uno de sus compromisos, plan de burocracia cero. Y el propósito es... Ojo, que burocracia cero no es violentar procesos. No, pero la burocracia como tal
implica probablemente una visión respecto de las permisologías, a veces diría yo, de la apatía o de la falta de interés de culminar los procesos y siguiendo el debido proceso, los trámites reglamentarios, los plazos, y ver aquellos trámites que a veces tienen retrasos simplemente por temas de gestión y no necesariamente atribuibles a un tema regulatorio. Y hay muchas de esas cosas que, revisando los procesos y poniéndolos en perspectiva, las instituciones públicas pueden mejorar. Y te pongo un ejemplo en el caso de ProDominicana. Nosotros hemos digitalizado prácticamente todas las plataformas de servicio nuestras, pero una de ellas era el registro de inversión extranjera directa en el país, que antes lo manejaba el Banco Central y que fue traspasado a ProDominicana, lo que era el CIRD, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Nosotros tomamos la decisión este año no solamente de digitalizar el registro como tal, facilitar el proceso, permitir que hubiera una regularización también de aquellas empresas que ya han invertido en el país para que obtengan su registro digital de inversión, pero sobre todo pusimos a tasa cero la posibilidad de tener su registro. Antes costaba entre 30,000 y 200,000 pesos, que estaba vinculado al monto de inversión de la empresa en el país. Y el año 2020, si bien fue un año muy desafiante, uno de los aspectos más importantes es que el país logró posicionarse en el primer punto y en el primer receptor de inversión extranjera directa de la región de Centroamérica. Éramos, y durante muchos años hemos ocupado el lugar privilegiado de ser el primer destino de inversión extranjera directa en el Caribe, posición que mantenemos, pero este año superamos países como Panamá, como Costa Rica, como Guatemala, por ejemplo, Panamá situado en un trayecto de manera estratégico. muy significativa. Claro. Por ejemplo, en el caso particular de Panamá, las inversiones en Panamá rondaban como mínimo los 5,000 millones de dólares. En el caso de la República Dominicana, en el 2020, logramos inversión extranjera directa por más de 2.500 millones de dólares. Con una pandemia en curso, ¿no? En medio de una pandemia y donde, por decirlo así, los primeros 8 meses fueron totalmente de decrecimiento y el crecimiento se niveló en los últimos 4 meses del año. Viviana, la falta de transparencia es una de las cuestiones que afectan a estas naciones subdesarrolladas y a la vez las inversiones se rigen mucho por la transparencia que pueda haber o no en las instituciones en un país. Esa parte en la República Dominicana te ha dado problemas en instituciones, te cuestionan los inversionistas, ¿cómo se maneja? Mira, yo creo que hemos dado importantes pasos en materia de transparencia institucional, transformar toda la cultura de un país, la forma, los procedimientos y abocarnos hacia ese proceso de transformación es una labor continua del día a día. Sin embargo, pienso que la confianza que se ha generado en el país a raíz de los cambios y las señales tan positivas que ha dado el presidente de la República fueron contundentes para poder no solamente elevar nuestro posicionamiento a nivel internacional en materia de transparencia, si nos comparamos con países, por ejemplo, como de Latinoamérica o el Caribe, sino que también incidieron a que muchas personas que tenían paralizados sus proyectos de inversión dijeran, vamos a apostar por la República Dominicana. Y eso lo vimos en el caso del turismo, lo vemos en el caso de las zonas francas, lo vemos en el caso del comercio, de la industria, de la infraestructura. Es decir, que pudimos ser efectivamente receptores de esa inversión extranjera directa y este año vamos a superar los 3,000 millones de dólares. Es decir, pienso que las señales están, se han impulsado una serie de reformas que contribuyen a afianzar la plataforma regulatoria para facilitar las inversiones del país, pero esto es una carpintería de trabajo día a día, continuo y diario. Y respecto del trabajo de las otras instituciones, hemos podido notar mucha apertura respecto del trabajo que realiza ProDominicana y mayor comprensión sobre la importancia que implica
sacar los trámites y los permisos a tiempo. Y pienso que las instituciones gubernamentales todas están abocadas a un proceso de reingeniería, visualizando los procesos y qué cosas podemos mejorar de cara a que los ciudadanos, los inversionistas y los distintos actores que confluyen en el país tengan servicios mucho más eficientes y mucho más óptimos. ¿Cuál es el área que en tu gestión, un año, ¿verdad? Ya cumpliste un año, más inversión ha logrado, Viviana, en tu gestión en la República Dominicana? Mira, hay inversiones importantes en el área turística, hay inversiones importantes en materia de infraestructura, pero también hay un interés sumamente marcado en proyectos que están en el circuito, como dicen por ahí, en el pipeline, en materia de energía. Hay un alto interés del mercado internacional en todo el tema de energía, pero muy vinculado al tema de la sostenibilidad energética, por ejemplo, las energías renovables. Y hemos visto ese interés tan marcado que nos permite visualizar que gran parte del camino de inversión va hacia ese lado. De hecho, si nos comparamos, según los informes de la CEPAL, y analizamos la inversión en los países de Latinoamérica y el Caribe, si bien es cierto, la mayoría tuvieron un alto rezago, las energías renovables representaron la mayor área de crecimiento, con un 37% en el año 2020. Y son indicadores que uno puede visualizar. Áreas como el turismo va a seguir teniendo un repunte importante, las zonas francas y los proyectos de expansión que existen en el país. Se augura un buen futuro en área de inversiones entonces en lo inmediato. Totalmente, y lo más interesante es que ya la República Dominicana, y esto se ha ido como corriendo la voz. Para usar un término de ahora, viralizando, ¿no? Se ha viralizado la República Dominicana y qué bueno, y creo que debemos aprovechar el momento que tenemos, este deseo de transformación, esta nueva visión que ha impulsado el presidente Abinader, pero han incidido distintos factores. Vemos el tema de la vacunación, eso ha sido un factor determinante en el proceso de apertura. Hemos visto también las reformas regulatorias que se han ido gestando y encaminando, y las que vienen en el futuro con esa tendencia de continuar ese proceso de facilitación y de simplificación de trámites. Y lo mismo se ha vivido y se ha extrapolado en el sector exportador. Y vemos mucho la exportación como aquellas cosas que producimos en el entorno local. Pero hay que distinguir lo que es la industria nacional y lo que serían las empresas de inversión extranjera directa localizadas en el país. ¿En qué consiste el Plan Nacional de Fomento a la Exportación que te oí el otro día en una entrevista y lo había anotado porque me llamó poderosamente la atención y no pude percibir tu respuesta? ¿En qué consiste? Mira, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones es un instrumento sumamente importante porque es un plan que traza los objetivos, las acciones y los indicadores, sobre todo para que sea un plan medible, de las acciones que el país y distintas instituciones del Estado, más de 63 que están involucradas con acciones directas en el plan, puedan materializar iniciativas que se traduzcan en un impacto positivo en el aumento de las exportaciones del país. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo prevé una serie de metas en materia de exportación. Y en algunos casos hablaba de duplicar o triplicar las exportaciones. Pero un cambio en la matriz exportadora y un aumento de volumen tan significativo en la matriz exportadora no se da de la noche a la mañana. Se da con un proceso de planificación de los productos del sector agrícola, agroindustrial, tecnológico, zonas francas, de qué se debe producir, cómo se debe producir y qué acción juega cada una de las instituciones. La transformación de la cultura exportadora, la visualización de que cada empresa, no importa su tamaño, las MIPYMES, nosotros logramos que 10 MIPYMES exportaran por primera vez en este periodo, lo cual nos llena de orgullo. ¿Y las barreras? ¿No se encuentran barreras en esos países, en esas naciones donde exportamos? Claro, y justamente... Ahí entra también, me imagino, el papel de ustedes. Nosotros trabajamos en mitigar las barreras que pueden tener determinados productos y difundir lo que debe cumplir cada producto para ingresar
en un mercado. Eso es casi una ciencia. ¿De cuánto estamos hablando en exportaciones? ¿Ya tú tienes cifras en tu gestión? Oh, pero claro que sí. ¿De dónde? Las exportaciones dominicanas también tuvieron un crecimiento. Un desarrollo importante. Han tenido un crecimiento muy fuerte este año y el año pasado logramos que las mismas solamente decrecieran un 2%. En medio de una pandemia. En medio de una pandemia. El sector exportador mostró una resiliencia importante. Qué bueno. Pero por eso también, justamente en trabajar ese proceso de sostenibilidad, resiliencia operativa del sector y de las distintas empresas, no importa su tamaño, vienen iniciativas apoyadas por el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Nosotros logramos exportar más de 9.600 millones de dólares el pasado año. Y las perspectivas de este año es que cerremos con montos que superan o que se acercan a los 11.000 millones. Y esas son cifras muy poderosas e importantes. Claro. ¿Por qué? Porque la exportación permite que los productos que ya sea que se fabrican o que se producen en las distintas localidades del país, puedan abastecer las necesidades y la demanda en mercados internacionales. Por ejemplo, hicimos en estos días, y se anunció, las primeras exportaciones a Dubái como país. Se exportó pitahaya, se exportó aguacate. Creo que había piña, ¿no? Y piña. Pero eso le abre la puerta a todo el segmento agrícola para el país. Para descubrir también nuevos nichos. Nuevos nichos, sin lugar a dudas, los tenemos. Hemos visto en este año de gestión un apetito por los productos dominicanos en países que, por decirlo así, no exportaban. Claro. Muchos países de Medio Oriente, más países europeos, y el tema también de todo lo que fueron los equipamientos médicos, los dispositivos médicos. Mucha gente no sabe que aquí se producen muchísimas cosas, parte de piezas de vehículos y demás. Asimismo, los disyuntores eléctricos forman parte importante de la canasta exportadora de nuestro país. Viviana, hablar contigo y no mencionar marca país es no hablarlo. Cuéntanos, ¿han ido midiendo cómo va el desarrollo de la estrategia que ustedes fomentaron? ¿Cuáles son esas estrategias? Mira, la estrategia de marca país se sustenta en 5 pilares fundamentales y en 2 pilares que son transversales. Los 5 pilares en los que se sustenta la marca país, que va más allá de ese logo, claro, que gracias a Dios pudimos realizar un evento muy participativo. Participamos todos, pudimos votar todos. Yo voté equivocado sin querer por el que yo quería votar. Donde la juventud pudo volcarse a participar y ver cómo querían proyectar el país. Yo creo que fue un proceso de aprendizaje muy hermoso, muy bonito y muy participativo de los dominicanos. Pero la marca país se sustenta en 5 pilares, que son inversión, exportación, que lo hemos mencionado, turismo, ciudadanía y cultura. Y hay 2 pilares fundamentales, y uno de ellos lo mencionabas tú al inicio, es el tema de la sostenibilidad. Pero aparte de la sostenibilidad está el tema de la innovación. Y hemos ido creando la estructura, la base y el andamiaje para poder poner en funcionamiento a través de la comisión multisectorial, comisión que está compuesta desde el presidente de la República, el ministro de Turismo que la coordina y también personas del sector privado y del público que la integran con el propósito de diseñar una estrategia, pero un sistema también de réplica para que cada una de las instituciones estatales vinculadas a cada uno de los ejes pueda reproducir, afianzar el proceso de promoción del país, de las bondades que tiene la República Dominicana, anclada en esos pilares y en lo que es la marca país. Hemos construido y estamos construyendo un andamiaje que permitirá un mejor posicionamiento, un posicionamiento coherente, mucho más eficiente desde la perspectiva de los recursos, pero también con un involucramiento muy activo del sector privado. Vemos el caso, por ejemplo, de doña Ligia Bonetti, que ha sido la representante del sector privado, que ha ayudado a motorizar la incorporación del sector para lograr que tuviéramos un nuevo logo, un concurso. Y ¿Eso es una innovación? ¿El nuevo logo es una innovación de jóvenes?
Pero la idea es que esa estructura nos permita también de manera consistente, coherente y sostenible defender el país ante los foros internacionales, no solamente promoverlos, que es una de las misiones principales, pero defenderlo con una visión coherente de planificación también. Y creo que esa sinergia público-privada es uno de los valores más importantes. Pero también existen marcas sectoriales que se van a desprender de ese plan estratégico. Si bien los pilares más importantes son esos 5 que mencionaba, el plan estratégico identificó sectores donde somos muy buenos y tenemos una marca país construida, por ejemplo, como el área gastronómica o, por ejemplo, como el béisbol. Que constituye ese valor, esa pasión que tienen los dominicanos por la pelota y que lo vinculan a un proceso de identidad. ¿Y hay planes con todos esos sectores, Viviana? Así es. Hay planes con todos esos sectores y la Comisión Multisectorial está trabajando para lograr el proceso de implementación y traducir en acción ese proceso de lo que es la marca país. Finalmente, Viviana, y el tiempo es corto porque el tema apasiona y uno se va envolviendo, ¿qué le espera a la República Dominicana a corto, mediano y largo plazo en términos de inversión, exportación e importación? Mira, yo creo que el futuro de la República Dominicana es sumamente esperanzador. Y pienso que estamos en el momento perfecto para trabajar en potencializar las oportunidades que como país tenemos. Yo recuerdo que cuando inicié el proceso en Pro Dominicana, veía las dificultades, los obstáculos de la pandemia como un tremendo desafío. Pero decía, esto es un tremendo desafío, pero en esa misma proporción es una gran oportunidad para mostrar la madera de la que estamos hechos los dominicanos. ¿Y qué demostramos? Le demostramos al mundo que pudimos, que somos un país en vías de desarrollo, pero que estamos dispuestos a mejorar las condiciones, las oportunidades, el desarrollo humano de todas las provincias del país. Y pienso que también esa unificación, ese proceso de sinergia, de conversación y de diálogo constante con el sector privado ha mandado las señales de confianza para atraer más inversión que se traduzca en mayor generación de empleo. Y lo vemos con el caso de la recuperación enorme que han tenido las zonas francas. No solamente el sector de zona franca ha sido muy diverso, pero también las exportaciones de la industria nacional evidencian valores y aumentos mucho mayores, no que el 2020, que fue un año de pandemia, sino respecto del año 2019 cuando no teníamos pandemia. Correcto. Y esto ha sido un crecimiento sostenido que se ha podido evidenciar en cada trimestre después que asumió el presidente Abinader el gobierno. Yo pienso que las instituciones del Estado tenemos que seguir trabajando con el sector privado, pero sobre todo continuar mejorando los procesos, desarrollar iniciativas innovadoras que impacten positivamente la gestión en el país y que con el crecimiento de las empresas, con el crecimiento de la industria nacional, de las zonas francas, de la industria hotelera, continuemos generando empleos de calidad que se traduzcan en desarrollo también para nuestros ciudadanos, que son el fin último, por decirlo así, y central de las políticas públicas. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti, Luis, y a toda tu audiencia por acompañarnos. Viviana Ribeiro fue nuestra invitada de este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Ley Nacional de Vacunas de República Dominicana. Esta iniciativa busca la protección adecuada de la población contra enfermedades que puedan prevenirse con inoculación. En otra información, el valor de las exportaciones del sector zonas francas dominicanas registró un aumento de un 30.6% durante los primeros 7 meses de este año con respecto a igual periodo del 2020. Según las estadísticas oficiales del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el sector pasó de un valor de exportación de $3.128 millones a $4.086.
Continuando con las informaciones, la economía dominicana incrementará en 2021 por lo menos un 10% en términos reales, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El pronóstico, que recoge la publicación Panorama Macroeconómico 2021-2025, es de 2,5 puntos mayor a los anteriores vaticinios de 2 meses atrás, cuando se proyectaba un aumento del 7,5% del Producto Interno Bruto. Gracias, como siempre, a nuestro equipo de prensa por elaborar el resumen más completo de las noticias más importantes que han acontecido hasta este minuto. Gracias a Viviana Ribeiro, quien es la directora de Pro Dominicana, por esa importantísima conversación. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.